Bien, buenas tardes a todos. Dios nos bendiga grandemente. Nos gozamos mucho de poder estar aquí en este lugar y damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos y de reunirnos en paz, porque hay hermanos nuestros en otros rincones del mundo, hermanos que no pueden hacer esto, que no pueden disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando aquí, que tienen que estar escondidos, que tienen que estar debajo de la tierra, sumergidos en la China, perseguidos, allá en Oriente Próximo, eso es terrible, en Egipto están matando a los cristianos, en África igual, pero nosotros tenemos el privilegio, ¿no?, la bendición de Dios de poder estar celebrando en paz aquí a nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por eso y continuamos con la serie que estamos tratando sobre necesitamos un Salvador, ¿verdad? Es muy importante y hoy vamos a continuar con la serie. Así que bueno, vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a escuchar lo que Dios nos va a decir en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque ciertamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí para alabar tu nombre, Señor. Queremos que tu presencia sea la que reine en medio nuestro. Que tu nombre sea levantado en alto, Jesucristo. Y sobre todo, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Que tú trates con nuestra alma y con nuestro corazón en este día. Y si alguna persona dispuso su corazón para estar aquí, apresura sus pasos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. Gloria a Jesús. Perdón, hermano, estaba la cocina apagada, vamos. Ya se conectó. Ya se conectó. Por tus sendas de justicia, guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Aleluya. Qué lindo Dios. Es que eres muy bueno con nosotros, Señor. Amén. Gracias, Jesús. El simple hecho, Señor, de que estemos aquí este día, Señor, es un motivo para agradecerte, Jesús. Gracias, Dios. Porque vemos
amor, Señor, y tu paciencia con nuestras vidas, Señor. Amén, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. ¿Cómo no Gracias, alabarte, Padre. Señor, si tú eres tan bueno con nosotros, Señor? Amén, Cristo, Porque tú eres bueno. porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad cada día, Señor. Gracias. Danos más, Señor, de ti este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Amén, Dios. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte.
Aleluya. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino fino, vino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de vino fino,
Los niños pasen a su... Usted a su aula también. Ay, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Siempre decimos que es un privilegio que de tan pequeños puedan recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Aún él, Albertico, ¿no? Albertico va a empezar a recibir instrucción de la palabra, bien sencillo, pero va a empezar a recibir instrucción porque la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Y dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Es importante que desde niño uno pueda enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Amén? Ok, entonces vamos a seguir la serie en que estamos. Necesitamos un Salvador. ¿Cuántos creen eso? Y vamos a seguir con la crucifixión de Cristo. Y el texto que nos ocupa en esta serie es Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. ¿Tú ves ahí? ¿Ves quién es? ¿Ves? Lucas 19, 10, el texto que nos ocupa. Y dice la palabra de nuestro Dios: porque el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el mensaje anterior vimos algunos sufrimientos físicos de Cristo previos a su crucifixión, pero también vimos la crucifixión de Cristo y los sufrimientos que eso implicaba. Jesús fue golpeado, escupido y burlado por los judíos, pero también fue golpeado, escupido y burlado por los romanos. Y como si fuera poco, le pusieron una corona de espinas, y no es que se la pusieron así suavecito, no, es que le encajaron, hermanos, aquellos salvajes le encajaron esa corona de espinas en su cabeza. Así que se pueden imaginar, y no solo eso, sino que también la Biblia dice que con una caña, dice que aquellos soldados romanos empezaron a darle por la cabeza precisamente a Jesucristo. Y también Jesús fue azotado, ¿verdad? Vimos eso el mensaje pasado, con un látigo especial llamado flagrum, de donde viene la palabra flagelación. Un látigo que nosotros vimos que era de cuero, pero entrelazado entre esas tiras de cuero o cintas de cuero iban unas pelotas redondas de metal, que recordemos que cuando le daban un latigazo, entonces esas bolas de metal le daban en la carne y producían una contusión, y en el próximo golpe se abría la carne, ¿verdad? Pero como si no bastara, en la punta el látigo se dividía en varias puntas, y en cada punta de esa había pedazos muy afilados de huesos. Así que cuando le daban un latigazo, donde quiera que se prendían esos huesos afilados, arrancaban parte de la carne. Todo eso lo vimos el mensaje pasado. Y Cristo, hermanos, después de toda esta golpiza, después de todo esto, quedó tan desfigurado que el profeta Isaías lo describe con una palabra que lo define muy bien. Él dijo una llaga, ¿verdad? Una llaga. Y Jesús atravesó el camino de la vía dolorosa y fue crucificado muy salvajemente, lo vimos, junto a dos malhechores. Vimos todo el sufrimiento causado por los clavos, la sed profunda por la pérdida de mucho fluido, mucha sangre, y la angustia horrible para poder respirar. Cada respiración de Jesús, eso era un dolor muy, muy profundo, ¿verdad? Todo eso lo vimos. Y sin embargo, la Biblia dice, a pesar de todo esto, que las primeras palabras de Jesucristo cuando está en la cruz fueron: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Sencillamente vimos por amor. No hay otra explicación, hermano, fue por amor. ¿Cómo fue que Jesús pudo soportar tanto desprecio?
tanto menosprecio, ¿verdad? Que le escupiera en el rostro. ¿Cómo Jesús pudo soportar? Yo diría, hermano, mire, cuando tú miras todo lo que le hicieron a Jesús, fue como, en términos nuestros, como un ciclón categoría 5, hermano, de desprecio, de odio, algo horrible del ser humano. Pero Jesús responde con amor, y con amor pudo superar el desprecio, con amor pudo superar todas aquellas cosas horribles que el ser humano le hizo. Y por eso pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? De manera que el amor de Dios es una fuerza muy poderosa. Todo el que está revestido con el amor de Dios tiene la capacidad de perdonar. El que está revestido con el amor de Jesús tiene la capacidad de soportar el desprecio. El que está revestido con el amor de Jesús puede soportar cualquier cosa, porque el amor de Dios lo supera todo, hermanos. Ustedes no han visto que por ejemplo, hay ciclones muy poderosos, categoría 5, pero hay un anticiclón que lo desvía para donde Él quiere, porque es más fuerte. Así podemos decir que así es el amor de Dios. Mucho más fuerte, hermano, que cualquier desprecio, que cualquier situación horrible que te haga en esta vida. Si estás revestido con el amor de Jesús, lo puedes enfrentar todo. Entonces, hoy yo les propongo ver lo que aconteció con Cristo ya estando en esa cruz. Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 38. Dice la palabra: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Regresando al versículo 32, 32 y 33, ahí mismo. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, increíblemente esto que estamos viendo aquí fue profetizado 700 años antes de este evento, hermano. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, nos profetiza a nosotros 700 años antes lo que pasó con Cristo en esa cruz. Y dice ahí: y se dispuso con los impíos, con los malhechores, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué dice que con los ricos fue en su muerte? Porque a él lo enterraron en un lugar, en una sepultura que pertenecía a José de Arimatea, un hombre muy rico, muy pudiente del pueblo. Y allí estaba destinado para José de Arimatea, el hombre rico, un sepulcro de él, pero allí enterraron a Jesús. Por eso la Biblia dice: se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, con los malhechores, ¿verdad? Fue crucificado para que muriera, pero dice: con los ricos fue su muerte, porque fue enterrado. Es increíble cómo 7 siglos antes el profeta Isaías, de parte de Dios, habla esta palabra, y luego llega Jesús y se cumple literalmente lo que Dios ha profetizado. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo, porque su palabra es fiel, su palabra es verdadera y se cumple aún en el más mínimo detalle. Así que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios.
Nosotros podemos estar seguros que si algo es verdad aquí en este mundo, es la palabra de Dios. Amén. Todo puede variar, todo puede cambiar, menos la palabra de nuestro Dios. Lo que Él ha dicho, así es. Lo que Él ha prometido, así será, hermanos. Porque es la palabra de Dios. En el versículo 34 de Lucas 23, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y sigue hasta 37. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Como si no bastara todos los sufrimientos que Jesús había padecido, ahora ya estando en la cruz, pasando un trabajo horrible para poder respirar, aún tiene a toda una multitud, los gobernantes inclusive, los soldados, y todos se están burlando de Jesús. Hasta el último momento se están burlando de Jesucristo. Sencillamente es la hora de las tinieblas, como él dijo. Ahora, la costumbre de la época era poner un cartel encima ahí de la cabeza del crucificado, del reo que iba a morir, diciendo cuál era la causa de su muerte. Ahí lo ponían. Con Jesús hicieron lo mismo. Pero aunque fue crucificado como si él fuera un ladrón, como si él fuera un malhechor, sin embargo, mire usted la causa que pusieron de su muerte en Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Esa fue la causa de su muerte, hermano. Este es el Rey de los judíos. Y ciertamente, amados hermanos, no pudieron ellos poner allí otro título. No pudieron poner, aunque se levantaron muchos testigos falsos, aunque vinieron mucha gente para hablar cosas que eran mentiras acerca de Jesús, ellos no pudieron poner allí ninguna cosa mala acerca de Jesucristo. No pudieron poner otro título, nada ofensivo. No pudieron poner allí que murió por causa de algún pecado, porque aún Pilato, hermano, sabía que Jesús era justo. La Biblia dice que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso no pudieron poner allí que estaba muerto o iba a morir por causa de algún pecado. Ahora, Pilato, el responsable de poner, Carmita, de poner aquel título que declaraba la causa de su muerte, le dijo a los judíos: yo no veo en él nada digno de muerte. ¿Ah? ¿Ves lo que dijo? Yo no veo en él nada digno de muerte. Lucas 22 dice: llevaban también con él otros dos. 22. Lucas 22. Okay. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito. Carmita, por favor, a ver. Mira, mira. Toma. Como cortamos, acuérdate. Gracias. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Él dijo: ningún delito digno de muerte he hallado en Jesús. Y ciertamente déjeme decirle que no había en Jesucristo nada digno de muerte. Nada, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué entonces, si no había ningún delito digno de muerte en Jesús, por qué estaba en la cruz? ¿Por qué iba a morir así, en una forma tan horrible, Jesucristo? ¿Por qué? Jesús no estaba en esa cruz por él, ¿verdad? Jesús estaba en esa cruz por usted y por mí. Por eso estaba Jesús ahí. ¿Por qué iba a morir así si no había nada en él digno de muerte?
por usted y por mí. Por eso estaba Jesús allí. La Biblia lo explica bien claro. En Isaías 53, versos 4 al 6. Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó Él, o sea Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, hermanos, lo molieron literalmente, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, aquí nadie se puede escapar, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús estaba allí. Entonces, ¿cuál sería entonces el título que deberían haber puesto allí como la causa de su muerte? Bueno, yo sugiero algún título. Quizás pudieron poner ahí: muere en lugar de Ramoncito quien fue un soberbio. Eso bien podía ser un título, ¿verdad? Para ponerlo ahí encima de la cabeza de Jesús. Muere en lugar de Ramoncito quien fue un soberbio. O pudiéramos poner otro título: muere en lugar de Alejandro, ¿puedo decir algo?, quien fue un adúltero. Perfectamente podían poner ese título ahí, ¿verdad? O muere en lugar de Bernardo, ¿puedo decir algo? O muere por Barrabás, que ustedes lo liberan. También. Muere en lugar de Bernardo, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Quien fue un iracundo. Es un título bueno ahí, ¿verdad? Muere en lugar de Ernesto. No vamos a decir. Murió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Sin embargo, pusieron ahí, ¿cuál fue el título que puso? Yo creo que hay dos títulos más que yo pudiera poner. Se me ocurren muchos, ¿verdad? Pero yo pudiera poner, por ejemplo, este título: Lucas 19:10. Miren qué título: Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perfectamente podría ser un título ahí. Sí. ¿Qué otro título? Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿imaginan ese título ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfectamente pudieran poner eso ahí. Pero Pilato puso como título de su muerte, como causa de su muerte: este es el Rey de los judíos. ¿Qué mensaje más poderoso es, hermano? Déjeme decirle que el que estaba crucificado a su izquierda, lo más probable es que tuviera un título que decía: este es un ladrón. Y el que estaba crucificado a su derecha, a lo mejor tenía un título que decía: este es un malhechor. Pero el que estaba en el centro, que era Jesucristo, tenía un título que decía: este es el Rey de los judíos. Yo veo ahí un mensaje muy poderoso de parte de Dios. Yo veo ahí un mensaje muy extraordinario. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es que nunca antes habían crucificado a alguien cuyo título no fuera un pecador. Era la primera vez en la historia que crucificaban a alguien y en el título, en la causa de su muerte, no ponía nada malo. El primero Jesús. El primero Jesús. Y luego, bueno, vinieron los cristianos que también fueron crucificados de la causa de su muerte por seguir a Cristo. Pero el primero que crucificaron, y era algo raro, ¿verdad? Era un mensaje que Dios les estaba dando. Siempre, mire, este es un ladrón, este es un malhechor, pero el del medio. No pusieron nada malo. Pusieron un título: este es el Rey de los judíos. Yo veo un mensaje de parte de Dios ahí. Dios le estaba dando un mensaje a esa generación. ¿Y cuál era el mensaje, hermanos? Romanos capítulo 5, verso 8. Miren qué clase de mensaje Dios le estaba dando. Romanos 5, 8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era el mensaje de Dios para ellos? Te amo. Eres un pecador. Eres alguien que ha fallado contra mí. Mereces la muerte. Pero yo te estoy amando por medio de mi Hijo que está aquí crucificado. Te estoy extendiendo una oportunidad. Te estoy dando mi mano y diciéndote, mi buena voluntad está extendida hacia ti. Hay una oportunidad que yo quiero darte porque mi Hijo muere en tu lugar. No hay amor más grande que ese. Y yo digo, hermanos, si alguna persona de la que nos escucha sale de este lugar y no se da cuenta que Dios le amó por medio de Jesús en esa cruz, yo creo que nada más le va a decir que Dios le ama. Nada más. Porque dice bien claro, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró Dios? ¿Cómo muestra Dios su amor? Dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Es decir, que ese Cristo que estaba allí, que era una llaga, le estaba diciendo a todo el mundo, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Soy un pecador, no importa. Dios te ama por medio de Jesús. Ese es el mensaje mío. Lo que pasa es que ellos no pudieron entender, hermano. No pudieron entender ese mensaje. La gente de esa generación no vio ese mensaje. No lo pudo entender, no lo vio. ¿Sabe usted por qué no lo vio? Juan capítulo 3, versos 16 a 21. Aquí se explica por qué no vieron ese mensaje. ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa? Sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí viene la explicación de por qué esa generación no vio el mensaje. No lo entendió tan claro, estaba más claro que el agua. Un ladrón aquí, un malhechor aquí, pero el del medio, ¿qué dice el del medio? Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace, hermano? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué no vieron el mensaje? ¿Por qué estaban tan ciegos aquella gente, hermanos? Sencillo, porque esa gente amaba más su pecado que a Dios. Amaban su pecado. ¿Por qué no vieron el mensaje? Sencillo, porque ellos no querían ser reprendidos en sus malas obras. Por eso no vieron el mensaje del gran amor de Dios. Porque ellos no querían que fueran reprendidos. La gente quiere vivir en pecado, quiere vivir como le da el deseo, hermano. No quiere que nadie los reprenda. Por eso no vieron el mensaje extraordinario de Jesucristo en la cruz. No vieron el amor de Dios, no lo ven. Y por eso es que hay gente hoy en día que tampoco ven ese mensaje. Tampoco lo ven. No ven el gran amor de Dios por esta humanidad con Jesús en esa cruz, hecho una llaga. No lo ven, hermanos. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Porque no quieren ser reprendidos. ¿Por qué más? Porque aborrecen a Dios. Lo aborrecen. No quieren saber de Dios. Por eso es que están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Porque aman su pecado.
tú les hablas de Jesús y rechazan a Jesús, aborrecen en su corazón a Dios, aman su pecado, no lo quieren abandonar, están ciegos. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Juan capítulo 8, verso 12, Jesús mismo nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si sigues a Jesús, no tendrás tinieblas, sino tendrás la luz de la vida. Porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora, desafortunadamente la gente que no sigue a Jesús, que no cree en Jesús, está en tinieblas. Está en tinieblas. Y lo hemos visto. Hemos visto personas que han venido aquí, han escuchado este mismo mensaje que usted está escuchando y han salido de esa puerta para allá como si nada hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. ¿Pero por qué están en tinieblas? Porque aman su pecado. Porque aborrecen en su corazón a Dios. Porque no quieren que Dios los reprenda en su pecado. Por eso están en tinieblas. Por eso no ven el mensaje. Es tan claro para nosotros, los que amamos la verdad, los que amamos a Jesús. Es tan claro. Qué mensaje tan grande el de Cristo en esa cruz. Qué tremendo, caemos rendidos a sus pies. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Es muy claro. En su luz veremos la luz. Pero la gente que permanece en tinieblas es por una sola razón. Es porque aman su pecado. Porque no se quieren desprender de su pecado. Porque no quieren que los reprenda Dios. No quieren. Y por eso adentro ellos aborrecen a Dios. Y quizás permiten hasta un punto. Pero de ese punto no te pases. Porque ahí gobierno yo. Esa gente está en tinieblas. Y les acontece lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 4 versículo 19. Miren lo que les pasa a la gente que anda en tinieblas. El camino de los impíos, de los pecadores, de los que aman su pecado, dice, es como la oscuridad. Y dice, no saben en qué tropiezan. Y después dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Porque tú eres un pecador. No quieres desprenderte de tu pecado y andas en tinieblas. No sabes en qué tropiezas porque estás completamente ciego. Pero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Es sencillo, hermano. Es sencillo. También dice Job capítulo 5 verso 14. Miren qué tremendo es, hermano. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así andan los impíos. Así andan los impíos. Así andan los soberbios. Los que no quieren que Dios los reprenda. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Es increíble, hermano. Pero así está esta humanidad. Así está todo aquel que no quiere a Cristo. La Biblia dice que Jesús fue crucificado con dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Lucas 23, 39 al 43 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. O sea, están ahí y todavía se está burlando de Jesús. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como diciendo, tú no te vas a salvar, eso es mentira. Respondiendo el otro, le reprendió. Hay alguna gente que no quiere que se le reprenda, hermano, su pecado, ¿viste? Sin embargo, este le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Oye, estás a punto de morir. A punto de ir a la eternidad, a punto de ir al juicio con Dios.
Porque la Biblia establece que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Y este hombre está a punto de ir al juicio con Dios y todavía se está burlando de Jesús. Por eso el otro le reprendió. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Este es un cuadro muy perfecto, un cuadro perfecto de cómo reacciona la humanidad ante el mensaje de Jesús. ¿Cómo es que la gente reacciona ante el mensaje de la cruz? Muy sencillo. Unos lo rechazan, pero otros lo reciben. Ahora, desafortunadamente, la mayoría lo rechazan. Porque acuérdese que no solamente ese que estaba colgado al lado ahí lo estaba injuriando. Había una multitud allí, un pueblo, gobernantes, soldados, que también se estaban burlando de Jesús, ¿verdad? Y yo digo, ¿y cuántos de los que había allí recibieron el mensaje de Cristo? ¿Cuántos? Uno solo. Uno solo que estaba colgado al lado de Cristo, que reprendió al otro y le dijo, oye, tú no temes a Dios, tú no tienes temor de Dios, tú no respetas a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad estamos padeciendo justamente, pero este no hizo ningún mal. Y se vuelve a Cristo y le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Cuántos de todos aquellos recibieron el mensaje? Uno solo. Pero así reacciona la gente cuando tú vas y le predicas a Jesús. Cuando tú vas y le presentas el mensaje. Muchos rechazan a Cristo. Muchos. Pero algunos lo aceptan. Aceptan el mensaje. Algunos lo reciben, ¿verdad? Por eso tenemos que seguir predicando, hermano. Porque yo sé que hay mucha gente en esta ciudad que va a aceptar ese mensaje, que va a recibir ese mensaje. Gloria a Dios. A mí, en lo particular, este hombre colgado en la cruz me anima mucho en la fe. Me da mucho aliento en la fe. ¿Por qué? Porque me anima a creer en Jesús, cualquiera sea la circunstancia. Aunque todo el mundo niegue a Cristo, aunque todo el mundo lo niegue, me anima a creer en Él. Porque este hombre, mira, estaba en medio de una multitud que se estaba burlando de Jesús. Estaba en medio de una congregación que todo el mundo injuriaba a Jesús. Pero él decidió creer en Jesús. A mí me anima mucho la fe de este hombre. No importa quién no quiera creer, no importa cuánta gente no quiera creer, pero yo sí voy a creer en Jesús. Yo sí voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Jesús enseñó lo siguiente, Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, esto es importante, hermano, lo que enseñó Jesús. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Parece una paradoja eso y yo lo voy a explicar. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué significa? Todo el que quiera seguir con su estilo de vida y no quiera cambiar, ¿verdad? Al final va a perder su vida. Porque ¿a dónde va a ir? Va a ir a un infierno, separado de Dios por toda la eternidad. Pero dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Todo el que renuncia al pecado, todo el que le diga a Jesús, entrego mi vida en tus manos, ya no voy a hacer las cosas como yo quiero, ahora las voy a hacer como tú quieres, Señor. Ya perdí mi vida. Ya nunca más como yo quiero. Ya nunca más voy a tener el control de mi vida. Ya no voy a ir a los lugares que quiero, ni voy a estar con las personas que quiero, ni me voy a vestir como me da el deseo. No, ya yo perdí mi vida, porque se la entregué a Jesús. A partir de ahora yo voy a hacer la voluntad de Jesús, lo que a Él le gusta, a donde Él quiere que yo vaya, con quien Él quiere que yo me relacione, ahí voy a estar. Ese, dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice, la salvará.
Porque al final, hermano, le espera una corona de vida gloriosa. Al final va a estar Jesucristo esperándole y diciendo: mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso es necesario perder tu vida aquí. Perder tu vida aquí. Es decir, ya no es como tú quieres. Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es obligado, porque Él dijo: si alguno ¿qué? Si alguno quiere. Si alguno quiere. Si quiere ¿qué? Venir en pos de mí. No se trata de un grupo. No se trata de una religión. No se trata de una iglesia. No se trata de venir aquí, no. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Se trata de una persona, de Jesús. Él lo dijo: y todo el que pierda su vida por causa de ¿quién? De mí. La cosa es con Él. Esto se trata de tener una relación personal con Jesús. Tú puedes estar aquí y estás perdido. Así de fácil. Tienes que entregarle a Jesús. Si quieres salvar tu vida al final, tienes que entregar tu vida a Jesús y decir: pierdo mi vida, ya no voy a ser más el que yo era, ya no tengo más el control de mi vida, ya no voy a hacer las cosas como yo quiera, como a mí se me ocurra. No, perdí mi vida. Perdí mi vida. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesús. ¿Y por qué más? Por el Evangelio, por las buenas nuevas de salvación. Por eso perdí mi vida aquí. Ya renuncio a lo de afuera, renuncio al viejo hombre, renuncio a todo. Aunque la gente te diga: oye, te veo aburrido ahora, has cambiado, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Desde que estás en eso, no me importa. Yo sé que Jesús es fiel y Él dice que todo el que pierda su vida por causa de Él y del Evangelio, dice, la salvará. Gloria a Dios. ¿De qué le vale al hombre? Eso lo dijo Cristo. ¿De qué le vale al hombre que granjeara el mundo entero y perdiera su alma? ¿De qué vale, hermano? ¿De qué vale que tú tengas todo aquí abajo, pero pierdas tu alma? En Cuba se decía: cambiaste la vaca por la chiva. ¿Qué has hecho? Pero aquí es peor, es tu alma. Vas a perder tu alma por algo perecedero, por algo que al final se va a destruir, por algo que al final no te lo vas a llevar. Desgraciadamente hay muchos que prefieren las cosas temporales que las cosas eternas. No hay término medio en Jesús. Tienes que tomar una decisión. No hay término medio, hermano. Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si tú no estás con Él, tú estás contra Cristo. No te lo sugiero. No te lo aconsejo que tú estés contra Cristo. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, Jesús dice: mire, jóvenes, atiendan lo que dice Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Usted escoge, hermano. Usted decide. Si usted quiere quedar bien con este mundo, si usted quiere quedar bien con sus parientes, usted quiere quedar bien con los amigos de este mundo, usted va a negar a Jesús, pero sabe que Jesús te está diciendo que cuando llegues allá, Él también te va a negar a ti. Nada más y nada menos que delante de Dios su Padre. Pero si usted le confiesa
delante de todos, ¿verdad? Si usted le cree a Él, si usted vive para Él, si usted le entrega el control de su vida a Él, no importa lo que los demás digan. Y no te escondes, ¿verdad? No tienes miedo. Jesús dice que cuando tú llegues allá, Él te va a confesar también, pero ¿delante de quién? Delante de Dios el Padre. Va a decir, mira, papá, esta persona me pertenece. Este es uno de los fieles que estaba allá en la tierra. Esta es una de las fieles que me sirvió estando allá en la tierra, que no se avergonzó de mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué recompensa más grande esa!, ¿verdad, hermano? ¿Qué me importa a mí el criterio de la gente aquí? Pero qué lindo es que Jesús me dé la bienvenida allá. Qué lindo es, hermano. Vale la pena. Ahora, este hombre que estaba allí en la cruz hizo muchas cosas malas, pero recibió una última oportunidad. ¿Y saben qué? La aprovechó. Se montó en el último tren, pero se montó. Recibió la última oportunidad y decidió aprovecharla. La aprovechó bien, hermano. Aprovechó bien la oportunidad. Ahora, yo quiero que ustedes noten la fe de este hombre. Lucas 23, 39, 42. Vamos a ver. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, el que se montó en el último tren, el que aprovechó la última oportunidad, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué, hermano? Este hombre, a punto ya de morir, a punto de la muerte, este hombre rectifica su vida, rectifica su posición y se arrepiente genuinamente de todos sus pecados. ¿Cómo sabemos eso? Por tres elementos muy importantes. Número uno, este hombre comienza a temer a Dios. Nadie se va a apartar de sus pecados si no teme a Dios. Con el temor de Dios el hombre se aleja del mal. Pero si el hombre no respeta a Dios, nunca va a abandonar su pecado. Jamás. Jamás, hermano. Pero este hombre, estando allí, agarra un temor a Dios, un respeto supremo a Dios, porque eso es lo que dice el versículo 40, ¿verdad? Ahí en el versículo 40. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. El hombre comenzó a sentir un respeto supremo por Dios. Eso es un elemento que nos dice a nosotros que se está produciendo la salvación en un corazón. Cuando ese corazón comienza a temer a Dios, cuando comienza a respetar a Dios, cuando sabe que no puede decir una palabra maldicha porque ahí está Dios. No porque está un pastor y no porque estoy un hermano y tengo que cuidarme de fulano y de mengano. No. Es porque tú sabes que está Dios. Ay, déjame hacer esto porque viene Ramoncito. ¿Y qué? ¿Qué me importa a mí eso? No. Tienes que saber que Dios está. Si tú respetas a Dios, tú te vas a apartar de lo malo. Pero si tú no temes a Dios, tú vas a seguir haciendo lo malo. Así de sencillo. Mira el otro. No tuvo temor de Dios. Y estando en la guerra con no. Se burlaba de Cristo. Pero este no. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios. Porque tenía respeto a Dios. ¿Por qué sabemos que se arrepintió? Número dos, porque él reconoció su maldad y reconoció la justicia o la justeza de su castigo. Versículo 41.
Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Quiere decir, hermano, que cuando la persona teme a Dios, comienza a reconocer su maldad, su pecado. Mientras no tema a Dios, olvídese, no va a reconocer nada. Y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo. Y tú puedes hablar 1000 veces con esa persona que no va a cambiar. Hasta que no venga el temor de Dios a su corazón. Hasta que esa persona no respete a Dios, no va a reconocer nada. Siempre lo va a justificar. Siempre hallará una manera de justificar su maldad. Pero no este hombre. Él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Yo estoy padeciendo esto me lo merezco, porque esto fue lo que yo me busqué. Y no andan justificando, ni echando la culpa a otro, no. Sino que reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce su error. Cuando tú veas eso en una persona, tú puedes decir, huelo a Dios ahí. Dios está haciendo algo en ese corazón. Y número 3, versículo 42, este hombre clamó a Jesús. ¿Qué hizo? Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alguien que teme a Dios, alguien que reconoce su maldad y su pecado y que sabe que es justo lo que está padeciendo, se arrepiente de ello. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Clama a Cristo, clama a Jesús y le dice, Jesús, sálvame, Jesús, ayúdame, Jesús, líbrame, Jesús, acuérdate de mí. El único que me puede ayudar eres tú, Jesús. Estoy hundido en mi pecado, estoy hundido en mi maldad, reconozco que he pecado contra ti, ayúdame, Jesús. Cuando hay un corazón así, porque Dios lo que mira es el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón. Cuando hay un corazón así, hay una respuesta divina. Hay una respuesta divina. En el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Hermano, qué tremendo. Este hombre ya está en el cielo. Pero tú y yo aquí vamos caminando. Dios quiera que el Salvador del mundo pueda decirnos a nosotros esa palabra. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy tú vas a entrar al cielo conmigo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy este corazón ha sido transformado. En medio de esta generación que se burla, en medio de esta gente impía y pecadora que no quieren abandonar su pecado, hay uno que me ha reconocido públicamente. Hoy tú vas a entrar en el paraíso. Si tú quieres entrar al cielo, si tú quieres entrar al paraíso, si tú quieres entrar en salvación, haz lo que este hombre hizo. Teme a Dios. Respeta a Dios. Reconoce tu maldad. No le des tanta vuelta al asunto. Reconócela. Reconoce tu pecado. Reconócelo. No te justifiques más. Di, es verdad, yo he pecado. Sí, he pecado contra Dios. Y número 3, clama a Jesús. Clámale a Él. Él es quien te puede salvar a ti. Nadie más lo puede hacer. No lo puede hacer ningún pastor, por muy bueno que sea. No lo puede hacer una iglesia, por muy buena que sea. Es algo personal. Entre tú y Dios. Es algo personal. Nadie puede intervenir ahí. Eres tú y Dios. ¿Y dónde puede pasar eso? Donde sea. Mira, este hombre estaba colgado en la cruz. Ahí se salvó. En el baño de tu casa, en el cuarto, en el carro. Donde sea puede pasar eso.
Pero Dios va a mirar tu corazón. Dios va a mirar tu corazón. Si tú no temes a Dios, si tú no reconoces tu maldad y tu pecado, si tú no dices lo que yo estoy padeciendo es algo justo, porque lo merezco. Si no te vuelves a Cristo y le dices, sálvame, acuérdate de mí, Señor, nunca vas a entrar al paraíso. Jamás. No va a entrar allá ninguna cosa inmunda, ninguna cosa que haga pecado, ningún cobarde, ninguno que ame la mentira. No va a entrar allá, hermano. No va a entrar allá. No importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán grande haya sido tu pasado y tu maldad, no importa. Este hombre era un malhechor que estaba ahí crucificado, producto de su pecado y su maldad, padeciendo de la muerte más horrible que había en aquella época por su maldad, pero entró al paraíso. Porque la sangre de Jesús es poderosa para limpiar cualquier pecado humano. No importa cuán grande sea, la sangre de Jesús te limpia. La sangre de Jesús te limpia. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, hermano, a mí este hombre, como le he dicho, me impacta mucho la fe de él. Porque físicamente hablando, cuando él miraba a Jesús, ¿qué es lo que miraba, hermano? Cuando él se volteaba y miraba a Cristo, ¿qué es lo que estaba mirando ahí? Una llaga. Algo que no tenía. ¿Dónde está Carmita? ¿Carmita dónde está? Dásela a Carmita. Mira, Alejandro, dile que le dé a la niña Carmita. Coge a la niña. Ok. Seguimos acá, hermano, disculpen. ¿Qué miraba este hombre ahí, físicamente hablando? Jesús no tenía ni apariencia humana, hermano. Miren lo que dice Isaías 52, verso 14. Miren esto, hermano. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Lo desfiguraron. No tenía figura el rostro de Jesús. Por eso el profeta dijo, es una llaga. Porque no hallaba qué decir. Es una llaga lo que hay ahí. Y cuando este hombre miraba a Jesús, ¿qué miraba? Un rostro desfigurado, una llaga, sangre por todas partes. Sin embargo, el hombre creyó en Jesús. ¿No le impacta a usted eso? De los hombres de la Biblia, de la gente que se ha acercado a Dios, uno de los que más me impacta a mí es este hombre. Precisamente, ¿no? Miren lo que dice Isaías 53, versículo 2, que lo hemos dicho muchas veces. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Había algún atractivo en Jesús? Ninguno. Ninguno, hermanos. Nada. Terrenalmente no había nada que tú dijeras, voy a creer en Jesús por esto, por aquello. No, ese hombre miraba. ¿Y qué miraba? No había ningún atractivo, nada. Sin embargo, creyó en Jesús. Y sin embargo se salvó, entró al paraíso. ¿Qué nos dice eso, hermano? ¿Cuál es el mensaje que yo veo aquí? Yo veo algo extraordinario. Y es lo siguiente. El mensaje de un Jesús crucificado es suficiente para salvar al hombre. No hay que buscar nada atractivo humano. No hay que buscar templos lujosos, ni hay que buscar grupos musicales, ni hay que buscar asientos de primera, ni hay que buscar nada de eso. Jesús es suficiente. Para salvar, Jesús es suficiente. ¿Qué es lo que quiere Dios?
que nosotros hablemos de un Jesús lleno de sangre por todas partes. Que hablemos de un Jesús con una corona de espinas en su cabeza. Que hablemos de un Jesús que lo escupieron. Que hablemos de un Jesús que sufrió hasta lo indecible. Eso es lo que quiere Dios. Para que nosotros entendamos una cosa. ¿Sabe qué quiere Dios que nosotros entendamos? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados de toda nuestra perversión, hermanos. Curados de nuestro pecado, curados de nuestra avaricia, curados de la amargura, curados de todo. Y no se te olvide, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tenía que morir para que tú y yo tuviéramos vida. Se equivocan todos aquellos que presentan a un Jesús con atractivos terrenales. Están equivocados. Todos los que presentan a un Cristo bonito, a atractivos terrenales. Mire, si usted ve y llega a un lugar de mucho humo y mucho show y mucha lucecita y mucha cosa, salga corriendo de ahí, porque ese no es el Cristo verdadero. Si usted va a un lugar y no le hablan de este Cristo que yo le estoy presentando a usted, lleno de sangre, con esa corona, con latigazo que lo escupieron, si no le hablan de esto, salga corriendo de allí, porque allí sencillamente no está Dios. No está Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero ¿qué hacían ellos? No llevaban humito, ni show, ni bombillito, nada de eso. ¿Qué hacían? Predicaban a Cristo, ¿qué? Crucificado. Ese es el mensaje. No es otro. No lo licúe, no lo venda, no lo rebaje. Hable de Jesús crucificado. Este hombre miró a Jesús, hecho una llaga, y sin embargo le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, este hombre no solo se humilló públicamente, hermanos, sino que reconoció su maldad públicamente y creyó en Jesús públicamente. Hay algunos que esconden su pecado para que nadie se entere, pero estos ignoran dos cosas. Este hombre públicamente reconoció su maldad, ¿verdad? Pero hay gente que ocultan su pecado, que no lo quieren hacer público, no lo quieren reconocer, no se quieren arrepentir. Pero este tipo de personas están ignorando dos cosas. ¿Sabe lo que ignoran ellos? Número uno, Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo tiene todo escrito. Dice la Biblia que en el día final serán juzgados los secretos de los hombres por el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué te parece? Ese secretico que tú tienes ahí en ese escondrijo, Dios lo va a revelar, lo va a hacer público y te va a juzgar, porque lo tiene anotadito Dios, porque Dios todo lo sabe. Aún lo que está en tu corazón, aún la intención de tu corazón, Dios lo sabe. Y número dos, ¿qué ignoran esta gente que esconden sus pecados? Número dos, cuando lleguen al infierno, los que esconden el pecado y no lo quieren soltar y están ocultándose, y una apariencia delante de todo el mundo, es una apariencia, pero adentro tienen que no quieren soltar su pecado. ¿Qué ignoran? Cuando lleguen al infierno, ¿sabe lo que va a pasar? Que allí en el infierno ellos van a gritar su pecado y van a decir: ¡Cristo! ¡Sálvame! Yo me arrepiento de haber sido un borracho. Yo me arrepiento de haber sido un adúltero. Yo me arrepiento de haber sido un mentiroso. ¡Me arrepiento, Jesús! Y lo van a gritar allí en el infierno. Pero es demasiado tarde.
es demasiado tarde. Porque ¿sabe qué? Que es aquí y ahora. Es aquí y ahora cuando Dios quiere que tú confieses tu pecado. Es aquí y ahora cuando Dios quiere que tú te desprendas de tu pecado. Aquí y ahora. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted sigue escondiendo sus pecados, no se preocupe, en el infierno usted lo va a gritar. Usted no va a prosperar. Pero dice, el que los confiesa. ¿Y qué más? Y se aparta, alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él. Como hizo el ladrón. Jesús, acuérdate de mí. Jesús, yo he pecado. Sí, yo merezco esto. ¿A quién lo confesó? ¿A Jesús? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Ahora, por último con este hombre. Este hombre miró cómo todos se burlaban de Jesús. Y él sabía que en el momento en que se entregara a Cristo y confesara a Cristo públicamente, él sabía que también se iban a burlar de él. ¿Eso lo sabía? Se están burlando de Jesús. Nada más que yo lo confiese aquí delante de todos, también se van a burlar de mí. Pero ¿sabe qué? A él no le importó. No le importó que la gente también se burlara de él. No le importó. ¿Sabe por qué no le importó, hermano? Porque él entendió lo que ninguno de ellos que estaba allí pudo entender. Él lo entendió. Él entendió que esa llaga que estaba allí, él entendió que ese crucificado que estaba allí no era cualquier cosa. Él entendió que ese era el Hijo del Dios viviente. Él lo pudo ver. ¿Por qué lo vio? Porque se arrepintió de su pecado. Porque tuvo temor a Dios. Y como tuvo temor de Dios, entonces la luz vino a su vida y se dio cuenta de quién estaba allí. Pero aquellos que se burlaban de Jesús estaban en tinieblas, no podían ver el mensaje ni quién era el que estaba allí. No entendieron. No entendieron. Es por eso que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, ¿qué importa, hermano, la burla de la gente? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Verdad? No me interesa que la gente se burle, que la gente diga, que la gente hable. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que la gente que me rodea no entienda quién es Jesús? A mí no me interesa eso. Haz como este hombre. Haz como hizo ese hombre que aprovechó su última oportunidad. Yo no sé si esta sea tu última oportunidad, no lo sé. A lo mejor es tu última oportunidad. ¿Qué importa que se burlen? Aprovecha tu oportunidad. Aprovecha que Jesús te está dando esta oportunidad. Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Mateo 5, versos 11 y 12 dice, bienaventurados sois. ¿Quién dijo eso? Jesús. Bienaventurados sois, dichosos, feliz 3 veces, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le daban a él? Hay un galardón en el cielo para ti. ¿Qué importa que aquel se burle, que aquel no entienda? ¿Qué importa? Hay un galardón en el cielo esperando por ti. Jesús te está esperando allá en la meta. Gloria a Dios.
Y Él está esperando, ¿sabe para qué? Para darte una corona. Y no cualquier corona. La corona de la vida. La corona de la vida. Así que yo te digo, avanza y no te detengas. Aunque todos se burlen, cree tú, confía tú, ten fe tú y avanza. No te detengas. Aunque se burlen, confía tú. Aunque se burlen, ten fe tú y sigue adelante. No te detengas. Y por último, este hombre vio una llaga que iba a morir. Y mira lo que le dijo. Acuérdate de mí que cuando vengas, ¿qué? Cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba diciendo en otras palabras este hombre? Este hombre estaba creyendo que Jesús no solamente iba a morir, estaba creyendo que Jesús iba a resucitar. Porque dice, no, tú vas a morir, pero tú vas a volver. Y tú vas a volver en tu reino, reinando. Gloria a Dios. Dice, miren qué clase de fe la de este hombre, hermanos. ¿Qué clase de fe? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claro, él lo decía para un futuro, pero Jesús lo sorprendió. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, de cierto te digo, no cuando yo venga, no, dice, hoy tú vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Todo aquel que se arrepiente genuinamente, que tiene temor de Dios y que clama a Jesús, mire, automáticamente cuando Jesús lo perdona, tiene el cielo en la mano, puede morir cuando quiera. Como dijo aquel hombre, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Ya una vez que tú eres salvo, que te mueras, no importa. Ya tienes la salvación asegurada. De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿no? En el paraíso. Mis hermanos, nosotros, yo creo que tenemos que ver que Dios nos ha amado mucho. El amor de Dios ha sido tan grande que no hay nada que pueda medir ese amor. Fíjese que la Biblia dice, de tal manera amó Dios. Es una dimensión infinita. Ahí cabe todo. Dice, de tal manera amó Dios. Hay otro texto que dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entiende que Jesús te ha amado. Hay un mensaje claro en ese Jesús en la cruz, y es que Dios te ama. Dios te ha amado. Si no lo logras ver, perdóname, pero es porque estás ciego. Estás ciego. Tu pecado te ha cegado. Pero yo veo el amor de Dios. Así como veo el desprecio del hombre hacia Dios, el aborrecimiento de los pecadores hacia Dios, así yo veo el amor de Dios hacia la humanidad perdida. Jesús te ama. Amén. Jesús te ama mucho. Vale la pena que tú le temas a Él. Que tú le temas a Él. Que tú lo respetes a Él. No vale la pena que tú sigas en tu pecado. Abandona tu pecado. Abandona el control de tu vida. Ríndete a Jesús. Ríndete. Si tú sales de aquí hoy y no ves el amor de Dios por ti, yo creo que nada te lo va a mostrar. Porque es que el amor más grande Dios te lo ha mostrado en la cruz. No había nada más grande que Dios nos pudiera dar a nosotros. Él miró y lo más grande, ¿qué cosa? Su propio Hijo. El don más grande, el don de Dios, dice la Biblia, ¿quién es? Jesús. Jesús es el regalo de Dios, regalo de vida eterna. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé. Es tu decisión. Pero no hay término medio. O estás con Cristo o estás contra Cristo. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Y es una decisión que pesa en la eternidad.
porque ahí se habló de la condenación y del paraíso. ¿Recuerdan? ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Se habla de eternidad, lugares eternos, hermano. Tú eliges, tú decides. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Gracias porque tú estás tratando con nosotros. Gracias porque sabemos que este mensaje va a correr de boca en boca, de casa en casa, de lugar en lugar. Y yo sé que hay mucho pueblo tuyo aquí en esta ciudad, Señor. Yo sé que tú vas a traer mucho pueblo. Pero gracias porque ahora estás tratando con nosotros. Nos estás hablando a nosotros. Señor, y tú nos has dicho claro que no hay término medio aquí. O estamos en un lado o estamos en otro. O estamos del lado de aquel ladrón que se burló de Cristo, de aquellas autoridades que se burlaron de Jesús, de aquellos soldados y aquel pueblo que se burló de Jesús, o estamos del lado del otro que decidió temer a Dios, que decidió arrepentirse genuinamente, reconoció genuinamente su pecado públicamente y clamó a ti para que tú te acordaras de él. Y tú lo salvaste, Padre mío. Le diste una palabra poderosa. Le dijiste, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso queremos nosotros, Señor. Yo quiero eso. Yo quiero estar contigo en el paraíso por toda la eternidad, Señor. Y te pido que todos los que han oído este mensaje también puedan estar allí, en ese paraíso por toda la eternidad contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.